Conciencia. Sí, los virus, los microbios y los hongos son muy pequeños, pero vamos a lo fundamental, las partículas elementales. Entender cómo funcionan es comprenderlo todo, porque son los ladrillos más básicos que componen todo lo que existe. Las partículas elementales son las piezas básicas de las que está hecha toda la materia. Por ejemplo, nosotros estamos hechos de átomos, que están hechos a su vez de protones y neutrones en el núcleo y electrones en la corteza. Ahora, como digo, los protones y los neutrones tampoco son partículas elementales, están hechas de quarks. Esos quarks, al igual que los electrones que orbitan alrededor del núcleo, por lo que sabemos son partículas elementales, por lo que sabemos no tienen estructura. O sea, de alguna manera ahí hemos llegado ya a lo más básico en cuanto a componentes de la materia. Un poco como las muñecas rusas, pero ¿cuándo termina? Si las partículas elementales no tienen estructura y tampoco se pueden dividir, ¿qué es lo que les da masa? A unas personas que curiosamente no fue Peter Higgs, sino fueron inicialmente Englert y Broad, se les ocurrió un mecanismo que es que todo el espacio, incluso el espacio aparentemente vacío, está lleno de un campo, como si fuera una especie de líquido transparente que lo llena todo, que es el campo de Higgs. Entonces las partículas, al desplazarse en el seno de este líquido o de este campo, friccionan con el líquido o interaccionan con el campo, y esa fricción digamos, dificulta su movimiento, y eso hace el efecto exacto como si tuvieran una masa. Complicado, los físicos son muy de analogías. Ahí va una. Supongamos que hay un bar lleno de mujeres, están, no sé, de despedida de soltera. Esa multitud representa el campo de Higgs. Si, por ejemplo, entro yo en la fiesta, desgraciadamente no me harían caso y llegaría sin problemas a la barra. La historia de mi vida no interactuaría con las chicas de la misma forma en la que algunas partículas no interactúan con el campo de Higgs. Estas partículas, como el fotón, no tienen masa. Pongamos ahora que mientras ahogo mis penas en alcohol, entra en el garito, digamos, George Clooney, buscando otro café, qué sé yo. En ese instante todas las mujeres se lanzarían a él para hacerse selfies. Como no paran de hacerse fotos, a George le cuesta mucho más que a mí llegar a la barra. Siguiendo con la analogía, se ha convertido en una partícula con masa por su interacción con la multitud. Porque es importante decir que fuera de la discoteca, por increíble que parezca, George Clooney y yo somos iguales, no tenemos masa. Son las mujeres de dentro, es decir, el campo de Higgs, quien nos la da. Ahora bien, ¿cómo sabemos que existe el campo de Higgs? Pues por el bosón. Supongamos que antes de que lleguemos al bar mi colega George y yo, alguien se asoma y dice que va a venir, yo qué sé, Brad Pitt. Buongiorno. Las que están más cerca de la puerta eran un corrillo y a medida que se extiende el rumor, se van formando grupos de chicas diciendo ¡qué fuerte, tía! Esta excitación en el campo de Higgs es el bosón. A grandes rasgos es lo que se ha estado haciendo en el gran colisionador de hadrones del CERN. El LHC, ¿qué es concretamente? Pues es un anillo de unos 27 kilómetros de perímetro, parecido a la M30, digamos, de tamaño, enterrado a 100 metros de profundidad, y por ese anillo circulan en los dos sentidos protones, estas partículas elementales que están en los núcleos, a unas velocidades extraordinarias, prácticamente la velocidad de la luz. Entonces esas partículas se aceleran y en determinados puntos del acelerador se les hace colisionar. Entonces, al colisionar, de alguna forma es como si pudieran excitar el vacío y producir bosones de Higgs y otros tipos de partículas. Entonces, así es como se acabó descubriendo el bosón de Higgs. Descubrir el bosón de Higgs, sin embargo, no es el final del camino. Explica muchas cosas, pero también hay muchas cosas que no explican. Por ejemplo, hay pruebas abrumadoras de que en el universo, además de la materia ordinaria, que sabemos explicar muy bien, hay lo que se llama materia oscura, que está en las galaxias y alrededor de ellas, una especie de halo difuso que se extiende por todos los lados y que realmente tiene 6 veces más materia que la materia ordinaria. Ahora, nadie sabe de qué está hecha la materia oscura. Entonces, una de las cosas, uno de los objetivos, no el único, que se va a explorar en el LHC, en esta segunda etapa, es intentar producir partículas de materia oscura, detectarlas y estudiar sus propiedades. Lo que descubramos cambiará nuestra percepción del universo. Entender por qué la materia es como es, entender que el universo tuvo un comienzo y que tendrá un final, saber que la materia de la que estamos hechos nosotros es la misma materia de la que está hecha una piedra, por ejemplo, o una estrella. Todo esto yo creo que es muy interesante también desde el punto de vista filosófico, digamos, ¿no?